Buenas tardes. Debido a pues, la situación que estamos viviendo ahora de la pandemia, pues debo informarles que pues, la catequesis la vamos a estar recibiendo los domingos a las 5 de la tarde. Solo una hora tenemos para recibir la catequesis. Se va a quedar grabada en el canal de la página de la iglesia y para que todos tengamos acceso en algún momento a revisar la información que se trate y pues quien no participó en la clase pues poder ponerse al día, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar sobre el primer tema que es, no sé si me decís por ahí, La Biblia. la Biblia. El tema es la Biblia. Durante pues este tiempo vamos a estar viendo varios temas. No sé si me prestas ahí los temas o puedes decirlos, por favor, un poco recios, con fechas. Hoy 22 de noviembre sería la Biblia. 29 de noviembre la persona y misión de Jesús. 6 de diciembre Triduo Pascual. 13 de diciembre el gran desconocido. 20 de diciembre dones del Espíritu Santo. 27 de diciembre frutos del Espíritu Santo. 3 de enero la iglesia y sus mandamientos. 10 de enero los 10 mandamientos. 17 de enero los sacramentos. 24 de enero las oraciones del cristiano. 31 de enero la Virgen María. El 7 de febrero los pasos de la misa. Y el 14 de febrero los medios de perseverancia. Y el 21 es el sacramento de la confirmación. Bien, entonces esos son los temas que se van a ver. El 21 de febrero concluyen los temas. Entonces, como vamos a marchas forzadas y cada domingo tiene su propio tema, entonces es que vamos a dejar grabados los temas, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Quisiera ver si podemos tener algún concepto sobre lo que es la Biblia. ¿Me pueden ustedes decir qué es la Biblia para ustedes? La Biblia, más que todo la palabra de Dios, está narrada la mitad de su vida. Muy bien. Carlitos. Lo que va a decir Eduardo. Lo que dijo Eduardo, dice Carlitos. Sí, yo digo que sí está todo lo que pasó en la vida de Jesús y las demás vidas, está narrado ahí. Uh-huh. Muy bien, pues como vemos, la Biblia está compuesta inicialmente de dos grandes partes, ¿verdad? La primera parte es considerada o llamada el Antiguo Testamento y la otra parte es llamado el Nuevo Testamento. Ese primer dato que nos pueda quedar grabado, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar el primer libro que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento se llama Génesis. ¿Y qué significa Génesis? Significa inicio, ¿verdad? El inicio o la creación, vamos a encontrarlo en ese libro, en el Génesis, que sería el primer libro que vamos a encontrar en la Biblia, ¿verdad? Habla sobre la creación, cómo Dios creó todo de la nada. Dice, el principio todo era un mar profundo, era oscuridad, y cómo Dios fue creando todo, y en el orden en que fue creando todo. Eso lo vamos a encontrar en los primeros capítulos del libro de Génesis. Vamos a encontrar la creación, cómo Dios creó los árboles, cómo Dios creó primero el firmamento, después el cielo, las estrellas, la luna, el sol, las plantas, los animales, y luego por último crea el hombre, ¿verdad? Y al final crea a la mujer. El orden en que va a ser la creación lo encontramos en Génesis. Después de Génesis vamos a encontrar otro libro que se llama Éxodo. Éxodo habla sobre... Éxodo quiere decir salida, ¿verdad? Entonces, Éxodo habla sobre el pueblo de Israel vivía en una opresión. El pueblo de Dios vivía oprimido por los egipcios. Entonces, Éxodo narra esta opresión
y también narra la forma en que fue liberado el pueblo de Dios de la opresión de los egipcios. Ese es el segundo libro del Antiguo Testamento. Después viene Levítico, que habla sobre algunas leyes importantes con las que se regía el pueblo de Israel. También están Números, y luego Deuteronomio. Estos libros van a considerarse, van a llamarse el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, así se llama. Estos primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos conocidos como el Pentateuco, y los escribió Moisés. Después viene una serie de libros que son considerados libros históricos del Antiguo Testamento. Entre ellos está Josué, Jueces, Ruth, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas. Estarían esos libros, conocidos como los libros históricos del Antiguo Testamento. Voy a decir una vez más los libros históricos del Antiguo Testamento. Están Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Estos son conocidos libros históricos. Entonces llevamos dos clasificaciones dentro de lo que es el Antiguo Testamento. El Pentateuco, libros históricos. Ahora vendrán libros proféticos. Los vamos a clasificar en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos son los profetas, pero está compuesto en 5 libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. El libro de Lamentaciones es escrito por Jeremías, entonces, pero en sí son 4 los profetas mayores, pero tienen 5 libros estos 4 profetas: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas, sí, o profetas mayores. Se les llama mayores porque generalmente ocupan bastante extensidad dentro de la Biblia. Son libros un poco extensos. Entonces, por eso se les llama profetas mayores, ¿verdad? Entonces tuvieron mucho que escribir dentro de lo que es la historia de la Biblia, ¿verdad? Luego de los profetas mayores están los profetas menores. Dentro de los profetas menores están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías, ¿sí? En algunas Biblias, antes de los profetas mayores, están los libros sapiensales.
Y en algunas otras Biblias se encuentra después de los profetas menores los libros sapiensales. Los libros sapiensales también los vamos a conocer como libros poéticos. Libros sapiensales o libros poéticos, de poema, de poesía, ¿verdad? Entonces, en estos libros sapiensales o poéticos vamos a encontrar Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, o Cantar de los Cantares. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. El otro nombre que recibe Eclesiastés es Oquelet, pero generalmente no es muy utilizado, ¿verdad? Hay otros libros que son los conocidos deuterocanónicos. Generalmente van a estar al final de los profetas menores y muchas veces están entremezclados dentro de los otros libros. Los libros deuterocanónicos están Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico. El otro nombre que recibe Eclesiástico es Siráside. Y por favor no se confunda Eclesiástico con Eclesiastés. Eso te iba a preguntar yo. No podemos, son diferentes, ¿verdad? Y así es como concluye esta primera parte, que sería la primera parte de la Biblia, que es considerada el Antiguo Testamento. ¿Por qué se llama Antiguo Testamento? Porque sucede antes del nacimiento de Jesús, de todo lo que sería el misterio del nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Sucede antes de Cristo, digámoslo así. Entonces sucede aproximadamente 700 años antes de que naciera Jesús, se van escribiendo los últimos libros del Antiguo Testamento. Entonces, esta es como la línea divisoria, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo sería todo lo que es el Antiguo Testamento. Y luego pasamos, ahora sí, al Nuevo Testamento. Que sería después del nacimiento. Después del nacimiento de Jesús. Marca el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces en el Nuevo Testamento vamos a encontrar inicialmente los libros llamados los evangelios. Vamos a encontrar los 4 evangelios. Los 4 evangelios de los que estamos hablando son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Cada uno representado por un personaje místico o mítico, por así decirlo, que lo menciona Apocalipsis. Lo va a mencionar la imagen que va a representar a cada uno de estos evangelistas. Por ejemplo, San Marcos está representado por un león, porque generalmente pues él habla del león de Judá, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Entonces, San Marcos, el icono de San Marcos va a ser un león. Y el Apocalipsis lo va a mencionar, ¿verdad? Con los 4 seres vivientes, lo dice ahí. En Apocalipsis, ¿verdad? Ahí lo vamos a referir con la figura de San Marcos. San Mateo con la figura humana, la figura de un ángel sobre todo, ¿verdad? Va a ser como la figura característica de San Mateo. San Lucas va a estar representado por un buey.
pues generalmente habla pues del nacimiento y todo, entonces tiene mucha relación con esto. Y San Juan con un águila, ¿verdad? Va a ser lo que representa, ¿verdad? El símbolo que representa el evangelista, ¿verdad? El evangelista San Juan, entonces va a estar representado por un águila. Ahora es importante ver que acá, dentro de los evangelistas, San Marcos no estuvo con Jesús, ¿sí? No fue discípulo de Jesús. Estuvo en un tiempo después, en el tiempo de Pablo, estuvo San Marcos. Entonces, sin embargo, el conocimiento y el estudio que tuvo hizo que pudiera escribir el Evangelio. Ahora, quienes sí vivieron en carne propia todo el misterio de Jesús, pues serían los otros tres evangelistas, ¿verdad? Mateo, Lucas y Juan. Así es. Ahora, está también el libro de Hechos de los Apóstoles, que lo escribió San Lucas. Hechos de los Apóstoles ya no es un evangelio, es el primero y único libro histórico del Nuevo Testamento. Esto es importante saberlo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay varios libros que son históricos. En el Nuevo Testamento solo va a haber uno. ¿Cuál es el único libro histórico del Nuevo Testamento? Es Hechos de los Apóstoles. ¿Qué narra Hechos de los Apóstoles? Narra pues todo lo que sucede a partir de que Jesús sube al cielo, ¿verdad? Todo lo que sucede a partir de que Jesús sube al cielo lo va a narrar Hechos de los Apóstoles. Narra precisamente el momento en que Jesús sube al cielo y narra lo que pasó después. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo se le presenta a los discípulos y a María, que estaban reunidos en un lugar, reunidos en oración. Entonces ahí se presenta, se manifiesta el Espíritu Santo. Eso lo vamos a encontrar en Hechos 2. En Hechos el capítulo 2 dice que estaban reunidos en una casa orando, cuando de repente se escuchó como un viento fuerte y unas lenguas como de fuego se posaron sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Y la gente entendía cada uno en su propia lengua lo que estaban hablando. Entonces eso sucede en Hechos de los Apóstoles. Sucede en muchos otros momentos importantes en Hechos de los Apóstoles, como por ejemplo cuando apedrean a Esteban, cuando Pablo es tomado por Jesús. Pablo era un perseguidor de la iglesia y entonces es tomado por Jesús, le queda ciego completamente y por un tiempo para entender el misterio de Jesús, y Jesús le muestra, dice, va a haber alguien que después te va a quitar las vendas de los ojos, pero por ahora tienes que estar así, ¿va? Y está así un tiempo hasta que va reconociendo que ha visto a Jesús, ¿va? Que ha estado cerca de Jesús. Porque entonces cuando Pablo queda ciego, dice, ¿quién eres? Dice, porque no mira, ¿va? Y entonces se le aparece Jesús y le dice, soy Jesús a quien tú persigues, le dice Jesús, ¿va? Y entonces lo deja ciego en ese momento, pero recobra la vista después. Un profeta le devuelve la vista por órdenes de Jesús. Y este encuentro con Jesús va a significar algo muy importante para toda la iglesia, ¿verdad? Porque este encuentro con Jesús va a propiciar que Pablo llegue no solo a los judíos, lleve el evangelio no solo a los judíos, que era el pueblo escogido de Dios, sino que lo lleve a todos, alcance a judíos y no judíos. Entre los no judíos podrían estar los gentiles, ¿va? Nosotros somos considerados gentiles, ¿va? Porque no somos judíos, ¿va? No pertenecemos a los judíos. Entonces alcanzamos misericordia por Dios, ¿verdad? Pero también por el trabajo de Pablo, que llegó también a los no judíos, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles. Entonces, hasta ahorita llevamos los 4 evangelios, que son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, el único libro histórico que va a ser Hechos de los Apóstoles. Y después de Hechos de los Apóstoles van a venir las cartas paulinas. ¿Qué quiere decir esto de cartas paulinas?
convertido Pablo al cristianismo, llega a ser un bastión. Un bastión quiere decir como una torre fuerte importante dentro del cristianismo. Entonces él empieza a propagar el cristianismo en todos los lugares habidos y por haber, como por ejemplo en Roma, en lugares cercanos a Israel, ¿verdad? En Roma, en Corintio, en Galacia, en Efeso, en Filipos, en Colosa, en Tesalónica. Algunos de esos lugares va extendiendo el reino de Dios, es decir, por pocos va como tomando terreno, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede con el trabajo de Pablo, ¿verdad? Luego Pablo ya no, llega un momento en que ya no haya cómo comunicarse con toda la gente, entonces empieza a utilizar cartas para enviar a las iglesias, para estar comunicando algunos preceptos, algunas ideas a las iglesias. Entonces escribe a las iglesias. De tal suerte vamos a encontrar que le escribe, por ejemplo, a la iglesia de Roma. Entonces, a cada una de esas iglesias que ya mencioné. Entonces, las cartas paulinas van a ser esas cartas escritas de Pablo a esas iglesias. Así es. Entonces, dentro de esas, las cartas paulinas van a estar Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y algunas cartas pastorales que van a ser, por ejemplo, dirigidas a personas en específico, como por ejemplo a Filemón, Primera y Segunda de Timoteo, a Tito y alguna otra a otros lugares como Hebreos, ¿verdad? Y ahí está más o menos condensado lo que son las cartas paulinas. Luego vienen las cartas católicas. Dentro de ellas está Santiago, Primera y Segunda de Pedro, que obvio las escribe San Pedro. Judas, que no las escribe Judas el Iscariote, sino Judas Tadeo, me parece. Luego Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y Apocalipsis. El Evangelio de San Juan, Primera, Segunda, Tercera de Juan, las cartas y el Apocalipsis son escritos por San Juan. 5. Apocalipsis es uno de los libros que San Juan escribe estando preso en la isla de Patmos. Entonces, los cristianos ganan muchos enemigos. Entonces, Juan también tenía enemigos. Entonces, a Juan no lo mataron. Él es el único de los discípulos que no fue asesinado. Podría decirse, creo que estoy casi seguro de que creo que es el único que no fue asesinado. Entonces, él murió de viejo en la isla de Patmos, pero fue encarcelado. Y de ahí ya no salió, como una mazmorra o un lugar lejano donde los criminales pueden ser escondidos, ¿verdad? Así estaba Juan. Y desde ahí escribió Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro que pues tiene mucho contenido. Y dice, y tuve una visión, dice Juan, ¿verdad? Entonces, y lo han escuchado, ¿verdad? Y vi un caballo con no sé qué, y vi esto, y vi el otro, ¿verdad? Entonces, es Juan que lo está escribiendo preso en la isla de Patmos. También Pablo escribió algunas cartas estando preso, ¿verdad? Entonces, y en algunos textos de la Biblia vamos a escuchar, yo, Pablo, encarcelado por causa de Cristo, ¿eh? Lo va a decir porque los escribió cuando estaba encarcelado. El último libro de la Biblia entonces es Apocalipsis. Ahora bien importante, ¿cómo vamos a escribir nuestras citas bíblicas o cómo vamos a utilizar la Biblia, ¿verdad? Ya conocemos los libros. Ahora quedará de tarea repasar esos libros, ¿verdad? Repasar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y las divisiones estas de las que hemos estado hablando. Tomamos una Biblia en la casa y la revisamos. Primero esta gran división de Antiguo y Nuevo Testamento, luego las pequeñas divisiones entre el Pentateuco, los libros históricos, los profetas mayores, profetas menores, los sapiensales, los deuterocanónicos, y luego vamos al Nuevo Testamento, los evangelistas,
después el único libro histórico del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, las cartas católicas, y luego el Apocalipsis, ¿verdad? Así es como con esta división general que ya hemos hecho, va a ser más fácil aprenderla, porque vamos a ir aprendiéndolas por rubros, ¿verdad? Por pocos. Primero me aprendo el Pentateuco, luego me aprendo los históricos del Antiguo Testamento, y ese es el orden que voy a llevar. Si ustedes se lo aprenden de esa forma, va a ser todo mucho más rápido. Pero es importante que todos sepamos los libros de la Biblia. Todo católico debería conocer, todo cristiano debe conocer la constitución, la forma en que está la Biblia, y debe conocer cómo ubicar los libros, ¿verdad? Entonces ya no puede existir ahora en este tiempo personas que solo miran la Biblia y lo ven como un gran libro aburrido, que es difícil encontrar los libros y se frustran. No, para eso son estas catequesis, estas preparaciones, para que nosotros salgamos de eso y nos atrevamos a adentrarnos dentro de la palabra, ¿verdad? A conocer las escrituras, pero muchas veces no lo hacemos, y la primer causa porque no lo hacemos es porque tenemos miedo. A veces tenemos miedo. Cuando alguien tiene miedo a algo, lo critica, ¿sí? Lo primero que hace es criticarlo. Es un libro muy grueso, muy cansado, muy aburrido. Entonces ese es mi primer mecanismo de defensa cuando algo para mí es demasiado, ¿verdad? Yo no puedo con eso. Entonces lo primero que digo es muy aburrido, es muy cansado, me da sueño. Esas son las actitudes del ser humano, ¿no? De decir, no, es cuando me estoy frustrando ante algo que no quiero hacer, me siento ignorante ante la Biblia. No podemos, ahora en este tiempo, el católico no puede sentirse ignorante ante la palabra. Tiene que conocerla, tiene que descubrirla, tiene que irla, ubicarla, ¿verdad? Entonces alguien antes podía llevar su Biblia y decía un libro de la Biblia y empezaba. Así, ¿verdad? Y no encontraba nada, ¿verdad? Pero ahora no puede hacer eso, ¿verdad? Nosotros debemos salir de ese acomodamiento, de ese miedo que le tenemos a la Biblia por verla tan grande, y poderla descubrir, ir conociendo. ¿Por qué? ¿Para qué es la palabra? La palabra es como un manual, ¿verdad? Usted compra una televisión y nunca viene sola. Pues sí, no. Compra un radio y no viene solo, trae un manual. ¿Y cuál creen